Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Padre, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, Padre, en esta preciosa noche. Te doy gracias por darme la oportunidad de poder compartir tu palabra una vez más. Te pido, Señor, que tú bendigas a todos aquellos que se van a conectar y a todos aquellos que van a ver este video, esta predicación, Padre, aquellos que la van a ver en su tiempo libre o cuando tengan tiempo. Yo te pido que tú los bendigas, Padre, y que esta palabra sea de ayuda, Padre, para el cuerpo de Cristo, o sea, tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, por darnos esa oportunidad maravillosa. En esta hora solo te pido que uses mis labios, Padre, y que digas tú la palabra, Señor, y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a seguir adelante en estos momentos difíciles, Padre, en medio de las luchas, de las pruebas. Danos fuerzas, Padre, para seguir adelante. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y en esta preciosa noche voy a compartir la palabra que habla de... Yo le puse como título las costumbres que resisten la verdad. Y quiero apoyarme en este versículo de Segunda de Reyes, en el capítulo 17 y el versículo 33. Dice así la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres, la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Aleluya. El pueblo de Israel, hermano, durante toda su venida, su travesía, desde que salió de Egipto y que venía rumbo a la tierra prometida, durante su caminar, ¿verdad? En la venida hacia acá, hacia la tierra prometida, que eso tipifica nuestro caminar rumbo a la vida eterna, a esa promesa que Dios nos hizo a nosotros, que si creíamos, o si creemos más bien en Jesús, tendremos la vida eterna, y que hemos pasado de muerte a vida. Entonces, nosotros también vamos igual que como el pueblo de Israel en un caminar, con luchas, enfrentando enemigos que nos salen al encuentro. Y en esta ocasión el pueblo de Israel, de este versículo que yo les estoy hablando, habla de que durante el reinado de Acaz en Judá, en ese tiempo reinaba en Israel Oseas, el hijo de Ela, dice. Reinó por 9 años. Pero dice la palabra, si ustedes leen este capítulo de Segunda de Reyes, van a poder darse cuenta de que estos reyes que el Señor ponía al frente del pueblo, ¿verdad?, se corrompían, se unían con otros pueblos y eran atraídos por las cosas
que se practicaban, que los otros pueblos practicaban, ¿verdad? En ese tiempo, este rey se dejó llevar y dejó de seguir la palabra de Dios, los mandamientos que Moisés había dado al pueblo y que Dios le había dado a Moisés. Dejaron de seguir los mandamientos, la ley, y se fueron siguiendo las costumbres de los pueblos que los rodeaban. Y entonces empezaban a hacer lo malo. Y cuando empezaban a hacer lo malo, el Señor les hablaba y no querían. No querían, ¿verdad? Así como hay muchos pueblos hoy en día que se apartaron y siguieron lo malo y están haciendo lo malo allá afuera y oyen palabras de Dios, le dan exhortaciones y por más que les dicen, no quieren escuchar la voz del Señor. Y entonces, lo que pasaba era que Dios, después de que les hablaba y no querían, dice que los entregaba a los enemigos. Y eso le pasó a este rey, Oseas, y su pueblo. Dice que vino el rey de Salmanasar, el rey de los asirios, y lo hizo su siervo a este Oseas. ¿Por qué? El Señor se los entregó, porque acuérdense que cada vez que el pueblo está bien con el Señor, todos los pueblos se someten. Todos los enemigos se someten. Se sometían al pueblo, pues. Así como hoy en día, si nosotros estamos bien delante de Dios, todos nuestros enemigos se someten a nosotros. En el nombre de Jesús. Porque poderoso es el que está dentro de nosotros. Poderosos. Aleluya. Gracias a Dios, ¿verdad? Por ese respaldo, ese apoyo que Él nos da a nosotros cuando nosotros nos esforzamos por vivir la palabra. Eso no quiere decir que nosotros somos perfectos y que somos bien holy, como se dice allá afuera, ¿verdad? O santos. No, tenemos defectos y todo, pero en medio de nuestros defectos buscamos el rostro del Señor y buscamos a Dios cuando estamos metidos en problemas, y Dios viene y nos auxilia, ¿verdad? Y nos da estrategia para que nosotros derrotemos al enemigo. Porque Él ya está vencido, el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Nosotros solamente le oramos al Señor y con la fuerza del Señor vencemos todo obstáculo. Así que cualquier problema que estés pasando, si tú sigues los mandamientos del Señor, los vas a derrotar. Se van a ir en el nombre de Jesús todos tus problemas en su tiempo. Porque no es en el tiempo que nosotros queremos, es en el tiempo de Dios. Él sabe cuándo. Y a veces solamente prueba nuestra fe, a ver qué tanto nosotros le creemos. Pero nosotros también nos apartamos de Dios, de la palabra, de la verdad, porque queremos seguir las cosas del mundo. Así como este pueblo seguía las costumbres de los pueblos, dice que lo rodeaban. Así muchos pueblos de cristianos hoy en día están atados con las costumbres y no pueden dejar las costumbres. Y eso permite que ellos le fallen a Dios. No, ¿por qué? Porque no quieren seguir la palabra del Señor. Por eso el Señor dejó prohibido que uno de sus hijos se case con gente de afuera, porque son uniones que no van a prosperar. Porque una persona que viene del mundo no quiere saber nada de Dios y se casa con una persona que es cristiana, y la cristiana quiere buscar a Dios, pero la persona opuesta, ya sea el esposo o la esposa, no quieren. ¿Por qué? Porque ellos no están siguiendo a Dios. Ellos están en sus costumbres todavía. Entonces, muchas veces, cualquiera de los dos, de los cónyuges, ¿verdad?,
Gloria a Dios por los que se convierten los dos. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque los dos estamos en un mismo sentir. Pero cuando es opuesto, que el cónyuge no cree en el Señor, entonces hay mucha rivalidad y mucho estorbo para que le sirva uno a Dios. O para que, sí, como hijos de Dios nosotros podamos servirlo. Porque siempre vamos a tener en contra a nuestra pareja, a veces a nuestros hijos, porque nosotros tenemos un camino trazado que caminar, pero a veces las parejas o nuestro entorno, ¿verdad? Toda la gente que nos rodea, que nosotros convivimos con ellos llevan otras cosas diferentes. Cuando tú vas, lo primero que vas a encontrar es bebida, si vas a acompañarlos a algún festejo. Y entonces cuando nosotros llegamos, pues nosotros no nos sentimos bien porque ya salimos de eso y estuvimos allí, claro, muchos de nosotros estuvimos allí, ¿verdad? En lo que era festejar con bebidas y hablando malas palabras y todas esas cosas, ¿verdad? Pero cuando ya uno se convierte y tenemos el Espíritu Santo, muchas veces hasta las palabras que uno decía antes, ahora lastiman nuestro corazón, ¿verdad? Estoy hablando de nuestro corazón intangible. Las malas palabras, y a veces yo me pongo a pensar, pero si yo decía esas palabras, porque ahora no las siento que no me gustan, es porque el Espíritu Santo no quiere, se duele de escuchar las cosas de afuera, las cosas que no alaban su nombre. Y cuando nosotros nos reunimos con gente que son del mismo pueblo, pues convivimos mejor porque creemos en lo mismo y practicamos lo mismo y la pasamos bien. Eso no quiere decir que no la pase uno bien con la familia. Yo la paso bien con mi familia, ¿verdad? Porque yo los amo, pero yo no sigo lo que ellos hacen si ellos no hacen las cosas de Dios. Simplemente no sigo eso. Y tampoco estoy con toda la gente. Casi trato de estar cuando realmente es necesario, pero muchas veces yo no puedo porque estoy metido pues, en las cosas de Dios. Yo estoy en lo mío, ¿verdad? Así como ellos están en lo suyo, yo también estoy en lo mío y a veces tengo cosas que hacer, tengo cosas que... Entonces, todas esas cosas, pero nos afecta cuando nosotros agarramos las costumbres que la gente tiene. Mucha gente no deja las malas costumbres porque siguen conviviendo con gente que tiene malas costumbres. Y sabemos nosotros que hay buenas costumbres y hay malas costumbres, pero nos cuesta más aprender las buenas costumbres. Casi siempre por lo regular es más fácil hacer lo malo. Aprender las cosas malas es más fácil. ¿Por qué? Porque eso deleita la carne. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, ese es el que nos redarguye y no nos permite que nosotros nos dañemos. Y a veces ya anda uno ahí haciendo cosas y de repente uno reacciona. Dice, bueno, ¿y qué estoy haciendo? Si esto no agrada a Dios. Pero es una lucha que nosotros tenemos. Nosotros como cristianos no podemos seguir las malas costumbres. Saqué 2 escrituras donde habla de esto. La siguiente es la Ezequiel, el capítulo 11, 12. También otra vez al pueblo, hablándole al Señor, al pueblo que se desvía o que se va siguiendo los dioses ajenos, las tradiciones. Dice el 12, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis
porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino que según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Eso es cuando un profeta le fue a ver a uno de los que se habían separado, habían ido siguiendo las costumbres de los pueblos de alrededor. Dice, y aconteció que mientras, el siguiente capítulo dice, versículo, perdón, y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Eso fue lo que el profeta clamó a Dios cuando él estaba profetizando a que se había apartado de las cosas del Señor y se había ido siguiendo. Él cayó muerto mientras él hablaba. O sea que muchas veces el Señor viene así, pues viene cuando trata con uno y uno no quiere obedecer. Muchas veces, mucha gente, pues el Señor se lo lleva para que no se pierda. Es por eso que muchos cristianos mueren antes de tiempo, porque no era la voluntad de Dios, simplemente que se alejaron y se fueron siguiendo el pecado y no quieren regresar. Entonces el Señor les habla, pero si llega el tiempo que el Señor ya no habla más con ellos, simplemente se los lleva. Así que nosotros pues debemos esforzarnos por estar siguiendo lo que Dios demanda de nosotros y cuidarnos de no practicar las costumbres que nosotros traíamos. No es fácil porque nosotros traemos muchas costumbres malas que aprendimos en nuestro crecimiento, ¿verdad? Las costumbres son hábitos que se desarrollan en las personas, en las ciudades, pueblos, y llegan a tener mucha fuerza. Hay gente que está acostumbrada a robar y busca la forma de dejar de robar y no puede, porque se le hizo una costumbre agarrar lo que no es de él o de ella. Y muchas veces cuando uno convive con personas que tienen malas costumbres, tarde o temprano te vienen absorbiendo las costumbres de la otra persona. ¿Ves que dice la palabra, dime con quién andas y yo te diré con quién eres? No dice la palabra, por si acaso. Pero ese es un refrán que hay allá afuera que se dice así, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. A veces andar con una persona que toma y estar con él todo el tiempo, se llega el tiempo que llegas a ser igual que él, adicto al alcohol o a la droga, dependiendo de lo que haga, o con una persona que roba, llegas también a hacerte un ladrón igual que él. Hay muchas cosas en las que la gente puede tomar malas costumbres. Por eso el Señor dice, ¿verdad?, que en el capítulo de Hebreos 10:25, ¿verdad?, dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, más aún viendo que el tiempo se acerca. Y mire que eso se pega también. Hay gente que son puntuales a estar en la iglesia, empezaron en la iglesia y son puntuales, tienen compromiso con el Señor de estar en cada servicio, pero de repente por ahí se junta con otro hermano que no le gusta congregarse o hermana, y que nomás se congrega de vez en cuando y de tanto andar juntos
de repente el hermano o el hermano que venía siempre ya deja de venir y ya también viene de vez en cuando. ¿Por qué? Porque se pegan las malas costumbres. Nosotros tenemos que tener más comunión con la gente que busca más de Dios. Ese consejo me daba mi pastor y el pastor que había allí de los jóvenes en la iglesia donde yo estaba. Él me decía, trata de juntarte con la gente que busca más a Dios. Porque si tú te juntas con aquellos que vienen de vez en cuando y que prefieren irse a la playa y prefieren irse por allá al mall y a las tiendas, pues, entonces terminas haciendo igual que ellos. Entonces, por eso el Señor nos exhorta que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Ahorita mucha gente ya se acentuó en lo que está pasando. Aunque ya sus iglesias abrieron, no van. Porque ya se hicieron de costumbre de quedarse en casa. Pero no debería ser así. Nosotros tenemos un compromiso con Dios. Cada quien debe tener un compromiso con Dios. Y eso debe ser voluntario. Porque nadie puede buscar a Dios a la fuerza, ni nadie puede exigir a alguien que a la fuerza busque a Dios. Cada quien tiene que hacer un compromiso con Dios voluntario. Si nosotros queremos ver las maravillas de Dios, las grandezas de Dios, si nosotros queremos ver cómo Dios se mueve en nuestras vidas, tenemos que hacer un compromiso con Él. Pero si nosotros no hacemos compromiso con Dios, pues no podemos esperar grandes cosas de Dios. Porque Él quiere que nosotros nos comprometamos con Él. ¿Por qué? Porque de esa manera es como nosotros vamos a crecer, vamos a servirle y vamos a poder ver su gloria. Y vale la pena, hermano, como siempre les digo, vale la pena unirse al Señor, porque uno puede ver muchas cosas bonitas en el Señor, muchas cosas preciosas. Puedes ver y puedes sentir también. Esa es una de las maravillas que uno experimenta cuando uno sigue a Dios de corazón. No porque me obliguen, no porque lo tengo que hacer, no, porque yo deseo hacerlo. Porque Dios pone en mí el querer como el hacer. Eso tenemos que pedirle a Dios, que ponga en nosotros el querer como el hacer, para que nosotros hagamos conforme a su voluntad. Porque por nuestra parte nosotros no queremos. Muchas veces no queremos ni venir a la iglesia, pero yo sé que hay gente forzada que llega. No importa lo que está pasando, siempre se esfuerzan y llegan. Pero hay gente que no, porque tienen costumbres. Las costumbres no te dejan aceptar la verdad de Dios, no te permiten. Tienen mucha fuerza, mucho poder las costumbres. Hay una película que se llama La fuerza de la costumbre. Esa está muy buena. Yo la he visto como 2 o 3 veces. Porque esa te explica precisamente la costumbre que hay en el mundo, y cuando uno le habla a la gente y la gente no quieren escuchar la palabra de Dios, porque la gente no quiere dejar las costumbres que tiene. Por eso se llama esa película La fuerza de la costumbre, porque la gente dice, no, es que no puedo dejar esto, no, es que no puedo dejar lo otro, y todos tenemos ese problema al iniciar, hermano. Todos, yo tenía ese problema también. Yo decía, ¿cómo voy a servir a Dios? ¿Cómo voy a ser cristiano si a mí me gusta bailar, me gusta hacer esto? Y ya me voy a hacer bien aburrido, amargado. Yo decía entre mí, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a estar siempre añorando los bailes y todas esas cosas. Y yo les decía a Dios, pues no voy a poder. En mis inicios, cuando yo todavía no sabía ni cómo orar, pero yo cuando iba en mi carro yo les decía a Dios, no te puedo servir porque mira, a mí me gusta esto, me gusta lo otro.
Yo les ponía todo lo que me gustaba a mí. No puedo dejar esto, les decía. Pero yo seguía yendo a la iglesia, seguía yendo, y la palabra poco a poco me fue transformando. Y a través de la palabra fui dejando muchas costumbres que yo tenía. Porque a veces hacemos costumbre de echar cerveza cada fin de semana. Se nos hace una costumbre, y después si queremos buscar a Dios, pensamos, ¿será que ya no voy a poder hacer eso? Dios te recibe tal y como tú estás. Tal como tú estás, Dios te recibe. Así me recibió a mí, con todos mis pecados, con todos mis defectos. Así que yo todavía iba a la iglesia y tomaba, y así, hablaba malas palabras. Pero conforme yo fui escuchando la palabra de Dios, esas costumbres se me fueron quitando. Se me fueron quitando. Muchas malas costumbres se le quitan a uno. Y eso es para bien de nosotros, porque cuando vienen las buenas costumbres, entonces nos sentimos mejor. Nos sentimos mejor. Hay cosas que no sé si leí el Jueces 18:7, que habla también. Dice: entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Laís, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocio con nadie. Eso es cuando las personas, el pueblo de Dan, andaba buscando tierras, y vino a espiar la tierra donde estaban estas personas. Entonces dice que ellos vieron que el pueblo que habitaba en ella estaban seguros, estaban ociosos, seguros. O sea que yo me imagino que cada quien estaba en su hamaca, algunos fumando, otros jugando baraja, dominó. No les preocupaba nada. Habían dejado los mandamientos del Señor, se habían apartado, ya estaban viviendo conforme a las costumbres, estaban ociosos. Por eso yo le digo que estaban jugando baraja o dominó, qué sé yo, cualquier cosa haciendo, jugando pelota, algo. Estaban ociosos. Y acuérdense que una mente ociosa está llena de Satanás. La mente que no está ocupada, fácilmente el enemigo la mina con malos pensamientos. Pero la mente que está ocupada, el enemigo no puede entrar. Si uno está ocupado leyendo la palabra, escuchando una predicación, escuchando música cristiana, esa música que te libera. Pero estos estaban muy confiados, dice. Y no tiene nada, porque dice, conforme a la costumbre de los de Sidón. O sea que se hicieron a la costumbre, se olvidaron de Dios. Entonces, estos vinieron y fueron y le dijeron, los espías que vinieron ahí, eran 5, así que fueron y le dijeron al pueblo: vénganse que vamos a tomar ese pueblo. Esos están muy confiados, ¿no? Pero si ellos hubieran estado orando, hermano, la cosa fuera diferente. No lo hubieran podido conquistar tan fácil o quitarle su tierra. Pero estaban distraídos. Y así muchos cristianos están distraídos. Andan metidos en cosas que no le edifican.
están entretenidos en las redes sociales, no leyendo la palabra, ni oyendo predicaciones, viendo cosas chistosas o otras cosas. No digo que eso es malo, pero ya cuando toma mucho tiempo, te quita el tiempo de que leas la palabra o de que escuches la palabra. Por eso es que es necesario que nosotros aprendamos a confiar en Dios, a seguir la palabra, porque solo a través de la palabra, mire que hay buenas costumbres, como antes, que cuando en el tiempo de Boz y de Noemí, la tsunamita, y verdad, habla la palabra de que fueron en un tiempo de hambruna y regresaron, y su nuera se vino con ellos, y la nuera llegó a ser la esposa de este Boz, que de ahí viene la descendencia de Cristo. Pero él redimió a esta familia con un trato que no le tocaba redimirla a él, pero le tocaba a uno de la familia de ella, pero no quiso. Entonces él le dijo, pues hay que hacer un compromiso. En aquel tiempo no se hacían, levantaban actas o una carta certificada, no, solamente dice que se quitaban el zapato y se lo daba el uno al otro, y ahí estaba el compromiso. Eso no se rompía, ese compromiso. Pero ahora ya ni con las cartas, a veces la gente quiere respetar eso. Así que ese es en Ruth 3:7 lo que les acabo de hablar, pero la gente en aquel tiempo le temían a los apóstoles, a toda la gente, a los discípulos del Señor Jesús. Después de que Él se fue y que ellos se quedaron predicando, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, todos ellos perseguían a Cristo, digo, a los discípulos. Así que era mucho lo que pasaba en ese tiempo. Estoy leyendo en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Y les voy a leer del 11 al 14, dice: entonces sobornaron a unos para que dijese que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Por eso les vuelvo a enfatizar, hermano, la gente que tiene costumbres son peligrosos. Son peligrosos porque por la religión odian, matan, persiguen a la gente que trae la verdad.
Y eso le pasó a los reformadores de la iglesia cristiana, ¿verdad? Les pasó eso, los mataron, los persiguieron por predicar la verdad, porque no quisieron seguir las costumbres de la iglesia de aquel tiempo que venía creciendo. O venía deteriorándose porque habían dejado meter, se había hecho corrupta, habían dejado meter muchas costumbres del pueblo dentro de la iglesia. Entonces esa fue la razón por la que los discípulos, digo los cristianos, los verdaderos cristianos, decidieron apartarse de la iglesia, porque se había corrompido. Y pues nosotros sabemos que fueron perseguidos y muchos murieron por causa de eso, pero gracias a ellos que se rebelaron en contra de las mentiras, es que nosotros estamos aquí ahora escuchando la palabra y aprendiendo de la palabra, porque Dios nos ha dado ese privilegio, ¿verdad?, de poder participar de su palabra y de poder crecer y conocerlo a Él a través de eso. Pero en aquel tiempo eso les pasó a estos. Es cuando contendían con Esteban, porque Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y predicaba la palabra. Dice que el Espíritu Santo estaba con él y no podían contra él. Por eso le inventaron para poderlo matar más tarde. ¿Por qué? Porque tocaba, la palabra de Dios siempre va en contra de las costumbres, siempre. Así que en Hechos también 16, Hechos 16 capítulo, les voy a leer del 18 al 21, también algo parecido. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella hora, misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y es lo mismo que hoy en día, hermano. La gente no quiere recibir las costumbres de la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios va en contra de las costumbres del mundo. Por eso que le digo, mucha gente rechaza, hermano, eso. Quiero leerles que tal vez posiblemente puede traer algún conflicto, algún disgusto en muchas personas que van a escuchar esto que voy a hablar y esto que les voy a leer. Pero esta es otra de las costumbres, que la iglesia está llena de muchas costumbres. Mucha iglesia cristiana está llena de muchas costumbres. Algunos tienen unas, otras denominaciones tienen otras costumbres diferentes. Y ahí se critican una con otra por las costumbres, que a aquellos no les gustan las costumbres que tienen los otros, y a estos de acá tampoco los de allá. Pero les voy a leer en 1 Corintios capítulo 11, del capítulo 3, porque quiero que entiendan lo que voy a hablar. Y esta es la palabra de Dios, no es mi palabra. El que lea, entienda. Dice, el versículo 3 del capítulo 11 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Aquí quiero que pongan atención, Cristo es la cabeza de todo varón. Ok. Y el varón, dice, es la cabeza
de las mujeres. Eso necesitamos aprender eso, porque a veces nomás leemos de corrido, pero el hombre es la cabeza. Cristo es la cabeza del hombre. Si nosotros hacemos las cosas mal, ofendemos a Dios. Pero el hombre es cabeza de la mujer. Cuando la mujer hace las cosas mal, ofende a su esposo. No a Dios, a su esposo. Pero leamos, aquí dice, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Y ya vimos que la cabeza del varón es Cristo. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Ya vimos que la cabeza de la mujer es el varón. Dice, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque pues él es imagen y gloria de Dios. Es imagen y gloria de Dios el varón, dice. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, dice, sino la mujer del varón. Y el varón procede de Dios. Dice, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Nosotros todos sabemos, ¿verdad?, que el Señor, de una costilla de Adán, que dice que le cayó sueño, durmió Adán y le sacó una costilla y de ahí hizo la mujer. Sabemos eso, hermano, por la Biblia en Génesis. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, dice Pablo. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de una mujer. Pero todo procede de Dios. O sea que en lo general todos descendemos de Dios, procedemos de Dios. Juzgad vosotros mismos, dice. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Y a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado ¿qué? El cabello. En lugar de velo le es dado el cabello. Dice, con todo esto, dice, si alguno quisiera ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Eso le decía Pablo a la iglesia de los Corintios. Ni las iglesias de Dios, o sea, todas las demás iglesias. Solamente era la iglesia de Corintios que tenían esa costumbre. Yo tengo un estudio de esto, pero esto es amplio. Solamente estoy dando los versículos que habla aquí sobre la costumbre del velo. Y yo digo siempre, ¿verdad?, que usar velo y no usar el velo no te condena ni te salva. Yo le digo a los hermanos, a las hermanas, quieren usar velo, usen, a mí no me afecta ni me perjudica en lo mínimo. Si la mujer se siente bien con un velo, pues gloria a Dios.
Y si no lo quiere usar, pues gloria a Dios. Porque esa era una costumbre. Y solamente de la iglesia de Corintios, no de todo. Porque donde Pablo estaba, no tenían esa costumbre. Ni tampoco las demás iglesias que él visitaba. Así que esto es algo más profundo, hermano, para explicar, pero pues, esto no es un estudio. Solamente estoy hablando de lo que lo que son las costumbres. Y en la iglesia acarrean muchas costumbres, la iglesia. Lo único que las costumbres a veces no te dejan recibir la verdad. Eso es lo único que afecta, que no te deja recibir la palabra tal y como es. Por eso es necesario que nosotros estemos prestos para recibir la verdad, hermano. Las costumbres, hay costumbres que no son buenas, hermano, dentro de la iglesia. Hay costumbres que ni te quitan no te salvan ni te condenan, ¿verdad? Yo he dicho siempre eso, que la gente, pero hay costumbres que no están bien, hermano. Hay muchas iglesias que tienen costumbres raras, hermano. Y hay muchas iglesias, hermano, muchas iglesias. Y quizás algunas ni son ni de Cristo, ¿verdad? Pero son iglesias, se llaman iglesias ellos. Pero tienen costumbres raras y no viven conforme a la palabra, viven conforme a costumbres. Yo sé que todos los que me escuchan, los que son cristianos, conocen a Dios, saben y conocen muchas iglesias que tienen unas costumbres raras. Porque yo me refiero a todas las iglesias, no me refiero nomás a una iglesia, a todas. Hay muchas cosas que solamente se llevan por costumbre, porque se siguen las costumbres de las iglesias que la gente o nuestros padres pertenecieron, se las siguen acarreando a las iglesias cristianas. Pero es necesario que nosotros recibamos la palabra y que vayamos separándonos de las costumbres poco a poco, porque eso no nos edifica ni nos ayuda en nada. Así que mire, dice en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces tú tienes buenas costumbres, posiblemente hasta te creaste un hogar cristiano, pero te juntas con una gente que tiene malas costumbres para hablar, para dirigirse, para tratar a otros, y terminas corrompiéndote. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros nos corrompamos con las malas costumbres de allá afuera, sino que sigamos ejerciendo la verdad de su palabra en nuestras vidas, que no nos dejemos llevar por nuestro entorno, porque tanto y tanto se te hace un hábito y después se te hace costumbre. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros, porque las costumbres nos apartan de Dios. Nos apartan de Dios. Y Dios no quiere que tú ni yo nos apartemos de Él. Él quiere que permanezcamos siempre unidos como un solo cuerpo en Cristo, buscando su rostro y adorando su nombre. Hagan costumbre de orar, hermano. Esas son buenas costumbres. Acostúmbrese a orar en todo tiempo. Cuando uno se acostumbra y se hace un hábito, uno siente ya esa necesidad de orar. Y donde quiera que uno anda, se acuerda y uno empieza a orar. Y el mismo Espíritu Santo te ayuda a que tú te conectes, porque el Espíritu Santo te pone las necesidades que hay en otra gente y te las trae a tu mente para que tú ores. Y siempre hay mucho por lo que nosotros podemos orar, hermano. Hay mucha necesidad ahí afuera. Hagamos costumbre la oración
Y también el ayuno. El ayuno es otro de las cosas que son buenas para nuestro espíritu, para poder tener dominio propio y para poder vencer todas las cosas que nosotros no podemos hacerla en la carne. Pero cuando ayunamos, el Señor nos fortalece. Y entonces cuando nosotros podemos vencer muchas cosas, ¿no? Puedes ver muchas cosas. Cuando uno ayuna, puede ver cosas grandes de Dios. Muchas maravillas, ¿no? Sanidades, milagros financieros, milagros de diferentes milagros, dependiendo de lo que cada quien esté buscando. Pero esas son cosas buenas, ¿no? Escuchar la palabra, leer la palabra. Nosotros no queremos, hermano, pero si nosotros nos acostumbramos, es cuestión de esforzarse un poco nomás en el principio, a tratar de leer una parte, una porción, y mañana otra, y otra. Así, ya cuando uno lo hace por un mes seguido, ya después se te hace hábito, y hasta que se te hace una buena costumbre de poder leer la palabra del Señor. Eso es maravilloso, hermano. Todos estamos en este caminar y en esta lucha. Así como yo le estoy hablando, Dios también me habla a mí. Y yo también me estoy tratando de esforzarme para hacer mejores cosas que no he podido hacer todavía. Así que yo los exhorto a que sigamos adelante, que nos esforcemos y que le pidamos a Dios que nos ayude a salir de las malas costumbres y que nos ayude también a seguir su palabra. Voy a orar para que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, Señor, y te pido que tú nos ayudes, que tú nos des sabiduría y que tú nos des el entendimiento de tu palabra, Señor, para poder seguir la verdad de tu palabra, para poder ser un buen discípulo, Padre, para poder seguir los pasos de Jesucristo, nuestro Señor amado. Así que en el nombre de Jesús, Padre, bendice a cada alma, a cada persona que escuchó este mensaje. Bendícelo, Padre. Yo te doy gracias por haberme permitido compartir esta palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo a las 12 del mediodía. Son bienvenidos todos. Dios los bendiga. Aleluya.